Dios los bendiga, hermanos. Hoy en esta tarde estamos reunidos para poder glorificar el nombre de nuestro Señor, tanto el grupo de alabanza como su servidor. Entonces ahora en este día les pido que se unan a nosotros para poder alabar el nombre de Dios, y también así les pido que compartan este video, que manden a sus amigos, para que vean lo que hoy Dios tiene para ustedes y para nosotros. Entonces en esta tarde les digo, es un día muy especial, ya que Dios nos ha dado la vida, la dicha de estar en este momento aquí. Y así como estamos, hermanos, les pido que me acompañen en Isaías 53, del versículo 3 al 5. La palabra de Dios dice así, Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como les decía, hermanos, esta es una tarde especial, ya que todo el mundo recuerda este día que fue un evento que marcó la historia para la humanidad, y así mismo estamos agradecidos con Dios por su sacrificio, por su perdón, por su amor y por todo. No hay otra manera de cómo agradecerle a nuestro Dios por lo que hizo. Así es que, así mismo, hermano, les pido que inclinen su rostro. Si hay niños ahí con usted, también inclinen el rostro de los niños para que oren junto con nosotros. Y si hay amigos que no saben, también díganle cómo hacer. Entonces, hermanos, les pido a todos ustedes, inclinemos nuestro rostro. Bendito buen Padre Celestial, hoy en esta tarde, noche, Señor, te queremos dar las gracias, mi Dios, porque nos permites estar aquí, nos permites bendecir tu nombre y glorificar tu nombre, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, sabemos lo que hiciste por nosotros y queremos adorarte, porque tú eres merecedor de toda gloria, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos bendigas y nos fortalezcas en esta hora para poder seguir alabando tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Así es que vamos a adorar a nuestro Dios en esta noche, porque es merecedor de toda gloria. Nuestra
Gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy ya terminamos así, hermanos. Vamos a darle lugar a nuestra palabra de Dios. El hermano, nuestro hermano Rafael Balca, que es un invitado de honor. Así es que por favor pongan atención, hermanos, y un placer, hermanos. Dios los bendiga. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. El día de hoy es un día muy especial, ya que estamos conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por cada uno de nosotros, y con ello nos demostró que la muerte de Cristo es la señal más grande y más contundente del amor de Dios. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Soy el evangelista Rafael Balcázar, y para mí es una bendición poder estar con ustedes, también aquí en la iglesia Casa de Dios. Les saludamos con mucho gusto y estamos para servirle. Gloria al nombre del Señor. Así que desde el púlpito de la cruz, el Divino Maestro no deja de instruirnos. Es por ello que en esta hora me propongo compartirles lo que son las 7 palabras de Cristo desde la cruz. Así que voy a comenzar con la primera, a la que llamaremos la palabra del perdón. Allá en San Lucas capítulo 22, versículo 34, dice la Escritura de la siguiente manera. San Lucas capítulo 34, perdón. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Su ministerio público de Cristo comenzó con oración. Comenzó con oración y lo vemos ahora cerrando con la oración. Toda su vida fue un ministerio que estuvo saturado por la oración. Un ministerio importante, aún en el sufrimiento y diversas privaciones que tuvo Jesucristo. A pesar de ello, Él no dejó de orar. Y desde la cruz,
él ora y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos el cumplimiento de la Escritura en Isaías capítulo 53, versículo 12, que dice que él oró por los transgresores. Así que con esta oración, Cristo se identifica con el hombre, con el ser humano. Antes había perdonado al paralítico, había perdonado a la mujer que lavó sus pies con sus lágrimas en la casa de Simón, pero ahora pedía a su Padre que los perdonara, lo cual demuestra que el perdón es una prerrogativa divina. Por eso los fariseos tenían razón cuando decían: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que Jesucristo, como era Dios también, pero en la cruz Él no hizo uso de su prerrogativa divina, sino que Él clama al Padre y le dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. De manera que Él estaba muriendo por nosotros como nuestro sustituto. Nosotros merecíamos morir en esa cruz, pues la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Él tomó nuestro lugar y subió al madero y dio su vida por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros también tengamos el perdón de nuestros pecados. Y con esa expresión Jesús también demuestra la consideración divina sobre el pecado y sus consecuencias de culpa y muerte, ya que la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, tanto por ignorancia y de todos los pecados que cometemos conscientemente. Tanto ambos necesitan el perdón de Dios. Dios es santo y Él no va a permitir el pecado en su presencia. Es por eso que vino Cristo, para poder quitar la barrera del pecado que nos impedía acercarnos a Dios. Pero hoy, a través de Jesucristo, podemos tener nosotros el acceso a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esa oración también Jesucristo nos muestra la ceguera del corazón humano cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no significa, por supuesto, que los enemigos de Cristo no eran ignorantes del hecho de su crucifixión. El énfasis no está en ellos no saben, sino en ellos no saben lo que hacen. Así que esta tragedia vemos que nos da el ejemplo de su propia enseñanza. Lo que predicaba, lo practicaba. Él no solamente habló del perdón, sino que él mismo lo practicó. Y es por eso que todo lo que él enseñaba, lo enseñaba porque lo practicaba. El evangelista Lucas, en Hechos capítulo 1, dice que todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, desde la cruz, Él nos enseña precisamente a perdonar. La segunda palabra que quiero que veamos es la palabra de salvación. Y ahí la encontramos también en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, versículo 43, dice la palabra que a la respuesta del ladrón que estaba ahí junto a él en la cruz, dice la palabra que en respuesta a su petición que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No era una casualidad que fuera crucificado entre dos ladrones. Era por decreto divino. Ambos necesitaban el perdón, pero solo uno creyó. A uno se le revela el evangelio de salvación, mientras que para el otro queda oculto. Quiero decirte, amigo, que Dios no salvará a quien no quiere. Es todo aquel que cree. De manera que cada conversión genuina es el producto directo de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. También el otro ladrón estuvo expuesto al perdón, estuvo expuesto a la gracia de Cristo, pero sin embargo él no aprovechó su oportunidad. Y este otro, que también era malo como el otro también, dice la Biblia que él le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí podemos ver en este ladrón un representante de los pecadores. Llega al final de sus propios esfuerzos antes de poder ser salvo, al reconocer su incapacidad de salvarse, hasta que el pecado
llegó al extremo en su vida, él clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí vemos precisamente, queridos amigos, el significado del arrepentimiento y la fe. Este hombre reconoció su culpa, este hombre reconoció que necesitaba a Dios y también necesitaba el perdón de Dios. Él estaba reconociendo que él también era una persona condenada a la muerte y por lo tanto él clamó con todo su corazón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate. Esta palabra precisamente se adaptaba a la condición de la persona que lo pronunció. Él era un paria de la sociedad, que ¿quién lo iba a recordar? Ya iba a morir, sus amigos iban a olvidar de él, incluso sus familiares podrían olvidarse de él, pero ahora él solicita: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La gente pensaba de él como un vil ladrón. Sus amigos, como decía, pronto lo iban a olvidar, pero hay alguien con quien él se aventura y le pide que lo recuerde. Y saben, Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Tuvo este hombre una fe valiente, abandona la burla porque él estaba unido al grupo de los que se burlaban de Cristo, pero de repente la chispa divina, la revelación de Dios viene a su corazón y se da cuenta que ese hombre del que se burlaban no era cualquier hombre, era el mismo Hijo de Dios. Y entonces él clamó y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que aquí vemos en la oración de este hombre, vemos un caso de una maravillosa iluminación espiritual. Él creía, a pesar de no haber asistido a una reunión posiblemente donde se predicaba la palabra de Dios, de no haber leído y escuchado muchos sermones, en poco tiempo pudo tener una clara creencia de una vida futura. Tuvo una visión de su propia pecaminosidad, reconoce a Jesús como un mártir impecable, confesó la divinidad de Cristo, le llamó Señor, acuérdate de mí, creía en la salvación en Jesucristo. Jesús había escuchado, este hombre había escuchado la oración de Jesús por sus enemigos: Padre, perdónanos. Esta corta frase se convirtió para él en un sermón de salvación. No necesitó, como dije, 1000 sermones, sino que con esa declaración de Jesús, él pudo entender el propósito de Dios, de manera que él confiesa a Jesús, lo confiesa el Señor de su vida. Circunstancias externas parecían desmentir su reinado. En lugar de estar sentado en su trono, Jesucristo estaba colgado de una cruz. Sin embargo, este hombre vio más allá de la situación que estaba viviendo. Él vio al Rey de Reyes y Señor de Señores viniendo un día en su reino. Él creía también en la segunda venida. Dice: cuando vengas en tu reino. Vemos aquí entonces el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Él no le rechazó, sino que él lo recibió, no lo reprochó los insultos que antes había emitido hacia Cristo, sino que con corazón lleno de amor y de misericordia le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra es la palabra del afecto. Está en San Juan capítulo 19, versículo 25 y 26. Jesús dijo: mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Vemos entonces aquí a un hombre perfecto que está en el momento de su muerte, en el momento de su crucifixión, está preocupado también por su madre. Aquí vemos también que las relaciones espirituales no deben ser ignoradas. Las relaciones espirituales no ignoran las responsabilidades familiares. Dice la palabra de Dios que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. De manera que esta palabra nos enseña precisamente de cuán importantes son las relaciones familiares. Desde la cruz Jesús nos está hablando de cuán importante es la armonía en el hogar, el orden bíblico en el hogar, para que haya paz,
para que haya amor, para que haya comprensión, una buena comunicación. Necesitamos que cada uno de los miembros de la familia puedan entender su verdadero rol en la familia. Los padres, los hijos, los esposos. En este caso Jesús está encomendando a su discípulo, a su madre. La está encomendando para que él cuide de ella. Eso nos habla de la importancia de honrar a nuestros padres. En Éxodo capítulo 20 la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Y luego Pablo lo reitera y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así que en esta palabra vemos la maravillosa perfección de Cristo. Él cuida por su madre. Le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Pasemos enseguida a la palabra de angustia. La cuarta palabra es la palabra de angustia. Dice la Biblia, allá en Mateo capítulo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre Jesucristo había gozado de una comunión ininterrumpida con su Padre. Este grito sobresalta a todos y hace que la tierra tiemble. Vemos, queridos amigos, lo maligno que es el pecado y el precio que se paga por él. La paga del pecado es la muerte. La muerte está vinculada con el pecado. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. El pecado, queridos amigos, nos separa de Dios, que es la fuente de la vida. Ahora en la cruz el Señor Jesús está recibiendo el pago del pecado que le corresponde a su pueblo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En este grito vemos la explicación del Getsemaní, de esa copa que, si fuera posible, él lo quería llevar. Dice: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, Padre, sino como tú quieras. Y esa copa era precisamente que un día iba a experimentar el abandono de su propio Padre, porque el Padre de gloria es un Dios santo. Él no soporta el pecado. La Biblia dice que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, sino que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Es por eso que cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos al Salvador asumiendo la fidelidad de Dios, porque Dios siempre había estado con él. El Padre siempre le oía. Dijo un día: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre su voluntad. Pero ahora en la cruz él estaba experimentando el abandono de Dios. Es lo que muchos no entienden, y cuando ven esta expresión de Cristo le dan a él una categoría de inferioridad y dicen: ya ven, Jesucristo no es Dios, no puede ser divino. ¿Por qué entonces le dijo él: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Cristo fue desamparado en su humanidad, en su carne, en su experiencia como hombre, porque Jesucristo tenía dos naturalezas, 100% divino y 100% humano. De manera que dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Así que Jesucristo está diciendo que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos también aquí la evidencia suprema del amor de Cristo por nosotros. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos decir que es la prueba más grande del amor de Dios. Hay gente que dice: si Dios me diera una señal, me diera tan solamente una prueba de que Él me ama, de que Él se interesa por mí, yo creería en Él. Amigo, amiga, ¿qué más prueba queremos? Ya Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Tú y yo merecíamos morir en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar.
Él murió como nuestro sustituto, de tal manera que dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que esa expresión de Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos habla también de que el juicio es seguro. El juicio es seguro. Ya Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros no necesitamos ya ir a la condenación, porque Él pagó el precio de nuestra salvación. Dice la palabra que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos la siguiente palabra, la quinta palabra, la palabra del sufrimiento. Dice la palabra después de esto, allá en Juan 19:28 dice la Escritura, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed, para que la Escritura se cumpliese. Algo interesante que quiero decirles, queridos amigos y hermanos, quiero decirles que San Juan es el que registra en su Evangelio esta declaración, tengo sed, y esto nos da evidencia precisamente de su humanidad, pero también manifiesta su gloria divina. El evangelista Juan es el que resalta más la divinidad de Cristo desde que comienza en su prólogo su evangelio. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ahora, desde la cruz, Jesús dice, tengo sed, y con ello nos está demostrando su humanidad. El Creador tiene sed. El que hizo los mares, el que hizo los ríos, tiene sed. Estaba con los labios resecos. Claramente, ninguna pluma sin inspiración pudo haber escrito esto. Cada detalle importante de la gran tragedia había sido escrito de antemano. Qué evidencia tan más convincente de la inspiración de las Escrituras, de la palabra de Dios. Así que en esta expresión, tengo sed, como dije, es una evidencia de la humanidad de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Tengo sed. Vemos aquí la intensidad de sus sufrimientos. Los sufrimientos de Cristo fueron reales. Él no estaba aparentando. Él estaba sufriendo realmente por cada uno de nosotros. Vemos entonces aquí la profundidad, la reverencia del Señor por las Escrituras, la cual cada uno de nosotros como cristianos deberíamos tener siempre una reverencia por las Escrituras. Cuán constantemente la mente del Señor, queridos amigos, se volvía hacia el oráculo sagrado. Vivió de hecho de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él era el hombre bienaventurado, el que medita en la palabra de día y de noche, lo que describe el Salmo 1. Entonces vemos aquí que él vivió de esa palabra, su mente estaba clara y su memoria estaba intacta. A pesar de su sufrimiento, aquí vemos la sumisión del Señor a la voluntad del Padre. Él podría haber satisfecho fácilmente su necesidad, pero no hizo uso de su prerrogativa divina, de su poder, sino que él dice, tengo sed, tengo sed. Cristo se identifica con los sufrimientos de la gente. El problema del sufrimiento ha sido siempre un tema desconcertante. Filosofar sobre el tema del sufrimiento trae un escaso alivio. Sin embargo, cuando vemos a Cristo que pendía de la cruz y al soportar todo el castigo, todo el sufrimiento, vemos que la luz de Dios puede iluminarnos para poder entender las situaciones que muchas veces nosotros, los humanos, pasamos, sufrimientos, pruebas, dificultades. Al tomar a Cristo como nuestro modelo, nuestro ejemplo, no solamente por haber muerto por nosotros en la cruz,
sino también cómo Él pudo soportar el sufrimiento, y también nosotros podemos, con la ayuda de Dios, soportar cualquier situación, cualquier prueba que venga a nuestra vida, porque dice la palabra que Jesucristo fue hecho semejante a nosotros para que Él pueda entender a cada uno de los que están sufriendo. La sexta palabra es la palabra de victoria. La palabra de victoria. Allá en San Juan 19:30 dice la Escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto no es el grito desesperado de un mártir indefenso. Es el gran propósito de Dios en la historia del hombre, que ahora se llevó a cabo, que ya todo estaba acabado por parte de Él. No hay nada más que añadir a la obra de salvación de Cristo. Él, cuando murió en una obra perfecta, una obra completa, de manera que cuando Cristo dice consumado es, vemos el cumplimiento de todas las profecías que anunciaban que Él debía morir. Vemos la plenitud de sus sufrimientos, vemos la expiación cumplida, vemos que está cumplida en forma definitiva. Cristo murió una vez por todas. Ya solo se requieren más sacrificios, como en el Antiguo Testamento, pues dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos amigos, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y dice la palabra del Señor que Él puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Todos aquellos que quieran la salvación que Cristo ofrece, tienen que venir a Cristo. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. También Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por último, llegamos a la palabra del contentamiento. La palabra del contentamiento fue cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta declaración Jesucristo estaba reconociendo la soberanía de Dios, del Padre, y estaba encomendando precisamente su espíritu a Dios. Y es la manera como cada uno de nosotros tenemos que encomendar nuestra vida a Dios, pues dice la Biblia que en sus manos están nuestros tiempos. Dice la Biblia: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amigo, tú y yo un día vamos a morir. Pero qué importante y qué alentador es poder tener la plena confianza, la plena certeza de que nuestro espíritu es encomendado a Dios. Y Jesús estaba encomendando su espíritu al Padre. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue la manera como Él dio su vida por cada uno de nosotros. Hay mucha enseñanza que podemos aprender de las declaraciones de Cristo desde la cruz. Espero que esta reflexión, esta palabra que hemos traído, pueda llegar a lo profundo de tu ser y puedas entender el plan de Dios para tu vida. Cristo murió por nosotros en la cruz. Es la prueba más contundente del amor de Dios. Y en esta hora quisiera que oremos, y ahí donde te encuentras, entrégale tu vida a Jesucristo. Confiésalo como tu único y suficiente Señor y Salvador. La Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Haz lo que hizo aquel ladrón que reconoció su pecado y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo lo puedes hacer? Sencillamente, invócalo, reconócelo en tu vida. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si lo quieres hacer, ahí donde estás te quiero guiar en una oración, y con todo tu corazón dile al Señor: Señor Jesús, gracias, porque en este día puedo reconocer el gran amor que tú mostraste por mí en la cruz, muriendo en mi lugar, dando tu vida por mí. Tu palabra dice que todo el que invocare tu nombre será salvo.
Jesús, yo te invoco en este día. Sálvame, cámbiame, transfórmame. Te lo pido con todo mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias, Jesús, porque tu palabra dice que todo el que invocare tu nombre será salvo. Hoy te invoco y yo sé que tú me das tu salvación, tu perdón. Amén y amén.